Hola amigos, soy Cosmin del Miguel Valencia. Quería daros la gracia para visionar mi canal y para mandarme buena energía y bendiciones de todos los rincones del mundo. Solo con esa energía podía vivir 2 o 3 vidas más, entonces muchas gracias por eso. Me motiva mucho y me ayuda a hacer ese trabajo que espera que va a ofrecer un poquito más a los interesados en desarrollar la práctica del yoga, en aprender un poquito más sobre cómo y por qué practicar de una forma correcta. He dicho antes que mi intención es primero de ofrecer las cosas más básicas del yoga, las posturas más básicas que son para todos, y alejarme un poquito de las posturas más avanzadas. Y la verdad es que no se necesitan posturas más avanzadas para la mayoría de la gente, para la mayoría de los practicantes de yoga, porque hay muy poca gente que llega hasta hacer posturas más avanzadas. Cada práctica, cada rutina de Ashtanga Yoga tiene su propósito bien establecido. Entonces, amigos, no se necesita preparar especialmente para hacer no sé qué postura o hacer cosas especiales para preparar el cuerpo para hacer no sé qué postura. Hay muchas prácticas que son más directas y tienen como propósito específico preparar el cuerpo para hacer cosas muy especiales con él. Entonces os aconsejo a todos los que estáis interesados de aprender cómo hacer posturas muy complicadas, de hablar con una persona que está relacionada directamente con eso, por ejemplo un acróbata o alguien que está muy acostumbrado en hacer cosas interesantes y muy intensas con el cuerpo, porque eso os va a poder ayudar mucho más. La práctica de yoga primero es para sanar el cuerpo y la mente. Eso es el primer propósito, y justamente el primer propósito y el más importante propósito de la práctica de la primera serie de Ashtanga Yoga es eso. La primera serie de Ashtanga Yoga es una rutina que está compuesta de muchas flexiones hacia adelante y muchas torsiones. Son los movimientos más básicos que hacemos en nuestra vida diaria, flexiones hacia adelante y torsiones. Por ejemplo, cuando nos cae algo por el suelo, hacemos una flexión hacia adelante para recoger la cosa. O cuando estamos en la mesa y queremos recoger algo de la encimera que está detrás de nosotros, hacemos una torsión para recoger esa cosa. O cuando queremos recoger algo encima del armario, por ejemplo, y nos estiramos para recoger esa cosa de ahí. Son los movimientos más básicos que hacemos en la vida diaria. Estiramientos de la columna y torsiones en la columna. Son justamente las posturas de la primera serie. La primera serie se llama Yoga Chikitsa, Yoga Terapia. El propósito de la primera serie es preparar el cuerpo para la vida diaria, para la vida de día al día, preparar el cuerpo por eso y mantener el cuerpo en un buen estado de funcionamiento durante nuestra vida. Además, haciendo toda esa práctica de pranayama, del ujjayi, respirando ujjayi, 1 hora o 1 hora y media, lo que es nuestra práctica, y manteniendo el drishti en la práctica del enfoque, pues también tenemos un trabajo mental, porque preparamos la mente, trabajamos el enfoque, y así podemos relajar un poquito el ruido mental de todos los días que aparece en la mente, por el estrés o por lo que sea. Entonces, la primera serie es una práctica maravillosa si uno quiere la independencia completa del cuerpo y de la mente. Si uno quiere que nunca utiliza médicos, farmacéuticos, pues emprende la primera serie y sigue a hacer la primera serie, y así uno puede mantener su cuerpo bien saludable sin pensar mucho en el cuerpo y seguir con su camino, cualquier sea ese camino. Si entiendes así la práctica, estupendo. La práctica te va a ayudar mucho en tu camino. Si quieres hacer las posturas porque te gustan hacer las posturas y quieres hacer más y más y más y más posturas, sería tal vez un poquito estresante porque la mente va a querer más y más y más. Entonces el rollo que te da hacer la práctica no es el más positivo rollo de todos. Y son muchos más caminos que son muchos más rápidos y mucho más fáciles
para trabajar con el cuerpo. Después, la segunda serie son movimientos menos utilizados en la vida diaria. La segunda serie es para la gente que trabaja bastante con el cuerpo. Si, por ejemplo, sois profesores de yoga o sois deportistas, la segunda serie es una herramienta maravillosa para render el cuerpo en el mejor estadio posible para poder hacer lo que hacéis. Entonces, la primera y la segunda serie son para la gente que utiliza muchísimo el cuerpo y lo utilizan con un propósito bien definido, o lo utilizan como un propósito de performancia, por ejemplo, obtener performancia a través del cuerpo físico. Entonces, aconsejo a los que, por ejemplo, quieren ser profesores de yoga o que quieren hacer muchas cosas relacionadas con el físico, que emprenden la práctica de la segunda serie y poco a poco entran en la práctica de la segunda serie, porque les va a ayudar mucho. Pero si el propósito tuyo es solo mantener tu salud físico en la vida diaria, pues la primera serie es estupenda por eso. Después, las series avanzadas del Ashtanga Yoga son cosas que la verdad no se requieren necesariamente, son prácticas que son necesarias si uno hace demostraciones para motivar a otros de empezar en ese camino y nada más. Por ejemplo, Krishnamacharya o Iyengar hacían esos vídeos en la mitad del siglo XX para motivar a la gente de esa época de empezar con la práctica, para mostrarles lo que se puede hacer con el cuerpo y motivar a la gente que emprende ese camino. Justamente qué pasa hoy en día con los yogis que ponen fotos en Instagram o Facebook. Son cosas que nos motivan a emprender esa práctica, y después, emprendiendo esa práctica, nos conectamos con ella y lo podemos utilizar para rendir, como he dicho, el cuerpo y la mente en un estadio de salud perfecto. Pero según el deseo de cada uno, esa práctica se va a modificar. Según el deseo de cada uno, podemos entender la práctica de la Ashtanga Yoga de una forma diferente y podemos adaptar esa práctica de una forma distinta para cada uno. Entonces, os aconsejo, por ejemplo, si os gusta mucho esa práctica, de utilizarlo en la vida diaria. Emprender esa práctica o ver esa práctica, observar esa práctica en la vida del día a día. Por ejemplo, cuando os vais por la calle y algo os cae de la mano, observa que hacéis una flexión hacia adelante. O cuando os vais a atar los zapatos desde hoy, pues en lugar de poner la pierna en una encimera o en algo para atar el zapato ahí, pues haz una postura de equilibrio sobre una pierna y eleva otra pierna y trata de atar el zapato así. Es un reto, ¿no? Y es un buen razón para utilizar la práctica. O si quieres, por ejemplo, recoger algo desde detrás y tienes que estirarte y girar para recoger algo con la mano, observa que haces una torsión y hazlo de una forma consciente y correcta. Utiliza la vida diaria para desarrollar la práctica, para desarrollar tus posturas, y utiliza las posturas para desarrollar tu vida diaria. Son dos cosas que se complementan. La práctica no acaba en la histeria. Es un poco erróneo de pensar que nos ponemos ahí en la histeria, hacemos todas esas cosas y después vamos en la vida diaria como antes. Es que no funciona así, y si lo haces así, pues algo te escapa. Por ejemplo, veo de muchos de mis alumnos haciendo justamente lo que he dicho antes. Vienen a la práctica y hacen todas esas posturas que son una locura para una persona normal. Si alguien pasa por la calle y mete la cabeza dentro de mi estudio viendo esas personas haciendo todo lo que hago, va a decir, pues eso es una pasada, es que no creía que la gente puede hacer eso, pero ellos sí que lo hacen. Pero al final de la clase, después, cuando hay que atar los zapatos, casi todo el mundo pone su zapato en la silla ahí de la entrada para atarlo. Entonces, os pregunto yo, ¿por qué os sirve la práctica? Pues es justamente por esos momentos de la vida. O cuando estáis tumbados, por ejemplo, en un parque, aprovechando del buen tiempo, o estáis tumbados en la playa,
¿Por qué levantar desde ahí, utilizando las manos y levantar poco a poco, cuando uno puede levantarse directamente en sentado y desde sentado sin utilizar las manos, levantarse de pie? Pues cualquier practicante de yoga, en mi opinión, tiene que poder levantarse desde sentado de pie sin manos. Es bandas, es mula banda. Entonces, pon al buen uso los bandas, pon al buen uso la respiración, el ujjayi, pon al buen uso todas las posturas que haces ahí. Observa las flexiones hacia adelante, las flexiones hacia atrás, las torsiones, las posturas de equilibrio que haces en la vida diaria. Y entiende que la práctica te ayuda en eso, y eso es la práctica. Si tú entiendes la práctica de esa forma, la práctica vendrá con mucha más facilidad. Vas a hacer la práctica con mucho más facilidad y con mucho más gusto, porque a veces vienes a la práctica y piensas en mí como un dictador ahí diciéndote que tienes que hacer y tengo que hacer eso, pero bien, vengo porque lo necesito, porque eso me trae la salud. Pero claro, sí que te trae la salud, pero observa esa salud que recibes por la práctica, haciendo todas esas cosas en tu vida diaria de una forma consciente. Amigos, utilizáis esta herramienta fantástica que es el yoga, pero utilízala de una forma consciente. Intenta observar lo que hacéis, cómo movéis, intenta observar cómo respiráis. Podéis intentar observar cuando cambiáis, por ejemplo, de estadio mental, cuando os ponéis más nerviosos o más estresados, o cuando tenéis momentos de ansiedad. Observa cómo la respiración cambia y trata de acordarse. Ujjayi Pranayama, respiración con sonido, que hago todos los días ahí en la shala. Y empieza a respirar haciendo ese ruido del ujjayi, observa ese ruido del ujjayi y aplica eso cuando tenéis esos momentos de estrés, y vais a ver, la mente se va a relajar, el cuerpo se va a relajar y vais a poder utilizar la práctica por vuestro beneficio. Aquí es donde se observa qué es la práctica, la importancia de practicar el yoga. O cuando, por ejemplo, cuando os tenéis algunas molestias, os duele, por ejemplo, la espalda, o el hombro, o lo que sea, acuérdate que cada movimiento que hacéis os trae prana y os trae energía en esa parte del cuerpo que os duele. Entonces, en lugar de darse caña en la vida diaria de hacer algunas cosas, pues aprende cómo hacer esas cosas de una forma correcta y de una forma consciente. Por ejemplo, acuérdate cómo hacemos en la shala, las flexiones hacia adelante, siempre espalda recta y doblar con la espalda recta, manteniendo el suelo pélvico activo, el mula bandha. Y dóblate así en la vida diaria. Pero veo gente que, por ejemplo, sale de la shala y después se van en la tienda para comprar cosas, compran 10 kilos de manzanas y un pack de agua. Entonces son 6 kilos en una mano y unos 10 kilos en otra mano, y cuando se ponen de levantar ese peso, doblan la espalda y se levantan con la espalda doblada. ¿Qué pasa en ese momento? Pues os dais caña a vuestro lumbar y os podéis dañar. Entonces, en lugar de hacer eso, haz Utkatasana, dobla las rodillas, toma las cosas y con rodillas dobladas, con espalda recta, elévate. Son posturas de yoga aplicadas en la vida diaria. El propósito verdadero de la práctica de yoga es eso, tomarla de ahí, de la histeria, y aplicarla en la vida diaria. Cualquier herramienta en la práctica de yoga no tiene otro propósito que darnos más independencia en nuestra vida. Independencia física, independencia mental, independencia de todos puntos de vista. Entonces, cuando entendemos la práctica del yoga como una herramienta que nos da libertad, que nos da independencia, pues podemos decir que entendemos el verdadero propósito de esa práctica. Y justamente eso es el propósito de esos vídeos que hago yo. Os agradezco mucho para visionar mi canal, y por favor me podéis mandar en YouTube preguntas si queréis que hablo sobre una cosa específica. Voy a hacer vídeos sobre esas cosas. Si tenéis preguntas específicas, me gustaría compartir con vosotros mis pensamientos sobre esas cosas específicas. Espero que se va a crear un diálogo, espero que se va a crear como una pequeña comunidad, aunque sea virtual. Poco a poco tal vez se pueden expandir, y desde una comunidad virtual nos podemos transformar en una comunidad física. Vosotros podéis empezar a enseñar a otros lo que nosotros compartimos aquí en este medio virtual, y compartiendo con otros
vas a poder crear más movimiento en vuestra pequeña comunidad o vuestra gran comunidad donde vivís. La idea es que más y más y más gente entiende el importante papel que tiene esa práctica de yoga, pero también que más y más gente entiende cómo practicar de una forma correcta y por qué hacer todas esas cosas que a veces son muy interesantes y fantásticas para la mayoría del mundo, pero entender por qué hacemos todo eso, porque no saltamos adelante y atrás solo para saltar, no nos estiramos de una forma súper intensa solo para hacerlo, porque parece muy guay haciéndolo enfrente de una cámara o en una foto. No nos doblamos atrás de una forma extrema solo porque nuestros amigos dicen, wow, ¿qué puedes tú hacer? No, hacemos todas esas cosas con un razón muy específico. Libertad física, libertad mental, libertad emocional. Queremos ser nuestros propios maestros. Queremos ser nuestros propios maestros y queremos que nadie nos dice que tenemos que hacer hoy o mañana. Es importante que uno entiende la razón para vivir y la razón para hacer lo que hace. Es muy importante eso. Os agradezco mucho y bien, nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego. Y porque muchos de vosotros me han preguntado si hago formaciones de yoga. Ese año decidí de hacer una nueva formación de Ashtanga Yoga aquí en Valencia. Lo voy a hacer durante el mes de agosto, entre el 15 de agosto y 29 de agosto. Será una formación muy intensa. Serán muchas prácticas al día, serán 2 semanas y la formación es para la gente que tiene bastante práctica de Ashtanga Yoga. Entonces, si os interesa practicar juntos, si os interesa traer vuestra práctica a un otro nivel, y entender el verdadero propósito de todas las herramientas que utilizamos en la práctica de la Ashtanga Yoga, de entender y realizar el propósito de esas herramientas para poder ofrecer a otros una práctica buena, para ofrecer a otros un verdadero apoyo y ayudar a otros que sanan el cuerpo, que encuentran paz mental, que encuentran un camino fuera del estrés cotidiano. Si queréis aprender todo eso, os invito a todos en esa formación que voy a hacer, pero se requiere mucha disciplina, mucha determinación y mucho enfoque. Entonces, si sentís que estáis preparados para hacer una formación, estáis todos bienvenidos. Y si no, pues nos vemos el año que viene. Un abrazo a todos. Hasta luego.